Esta historia no es mía, fue creada por Temantadualxteavis 115 y traducida por Fake Dark Souls capítulo 6. El lobo y el cachorro. Un par de años antes del canon, habían pasado más años. Había hecho las mismas cosas que había hecho en los años anteriores, pero aún no tuvo suerte en ponerse en contacto con el Xnu. Todo lo que hizo fue viajar y ocuparse de sus obras antes de volver a estar en movimiento. Mistral y Vale fueron los principales reinos por los que deambulaba, descubriendo ruinas y pueblos abandonados, incluso matando a Grimm y bandidos cuando nadie más lo haría. Atlas apenas visitó, pero cuando lo hizo, usualmente acumulaba una gran cantidad de cadáveres cuando las personas lo encontraban. El ejército había tratado de capturarlo varias veces, pero cada vez no tenía más que un campo de batalla de sangre, casquillos de bala y proyectiles, e innumerables cuerpos. Aparentemente, había un escuadrón especializado en rastrearlo, solo para perecer cada vez que lo encontraban. Había una leyenda de él en Bakuo, para ellos no era más que una simple leyenda que los padres les decían a sus hijos que se comportaran. A menudo les decían que el lobo encapuchado de las arenas los arrebataría si se portaban mal. Eso es todo lo que era en la mayoría de los lugares. Una historia simple y alta, solo unos pocos realmente sabían quién era y nunca hablaban de él, mientras que otros a menudo intentaban jactarse de que sabían que él ganaba reputación. Al final, sin embargo, nadie sabía de él. Aquellos con quienes se encontró nunca lo escucharon hablar de dónde estaba, ni siquiera intentaron mencionarlo. Tan rápido como llegó, desapareció en la noche. Principalmente operaba en Vale en su mayor parte. Si él estaba en ese reino, siempre había un asentamiento que visitaba cada 4 meses. Era el único asentamiento que tenía la única niña que le proporcionaría información. El intercambio entre los dos generalmente se mantenía profesional, pero generalmente visitaba el lugar para eliminar a Grimm y los bandidos. Cuando se tomaron la mayoría de las recompensas y solo quedaron las más pequeñas, las tomó y luego se fue. No le importaba lo pequeños que fueran, si había una amenaza para la humanidad, entonces él sería el que la eliminaría. Que le paguen en derecho de retención fue solo una ventaja adicional para él. La chica del gremio que le daría información siempre le sonreiría genuinamente, era como si él fuera la razón por la que trabajó tan duro como ella. Aparentemente, su etiqueta pasó de plata a ónice y no se dio cuenta ni le importó. Onyx estaba un paso por debajo de la clasificación más alta y solo había un par de docenas de personas que habían logrado llegar tan lejos y la mayoría eran veteranos mayores. De todos los miembros frecuentes del gremio, fue uno de los únicos en lograr ese ranking y por las razones más mundanas. El asentamiento siempre estaba encantado cada vez que pasaba porque significaba que podía darles un respiro de futuros ataques. Sin embargo, nunca lo vieron sin su capa, siempre estuvo sobre él y nunca habló con nadie más que con ella. Bueno, ella habló la mayor parte del tiempo, pero él la escuchó a pesar de todo. La gente en el asentamiento realmente le caía bien y se sentía extraño para él, se sentía extraño y le molestaba. Aunque fue respetuoso, las recompensas lo mantenían ocupado cada vez que estaba en el continente y a menudo los tomaba y luego se iba. Sin embargo, el acuerdo que prefería tenía la mayor cantidad de recompensas en comparación con los demás. Esto se debió a que estaba fuera del camino de la ciudad y no muchos cazadores o cazadoras se detuvieron. Los que se quedaron en el gremio a menudo eran los que vivían allí y usaban las recompensas para mantener sus ingresos. Algunas personas no podían permitirse pagar al gremio para publicar las recompensas en el tablero de recompensas, pero todavía tenían la recompensa en el tablero. Aunque estaba en el tablero, si no había una recompensa, la gente a menudo no la tomaba y eso generalmente molestaba a la chica del gremio. Por eso estaba irritada ahora. Había habido un secuestro recientemente y la familia no podía pagar la tarifa, por lo que la recompensa estaba allí, pero nadie la estaba tomando. Ella había estado trabajando allí durante años y esto siempre fue un problema. La gente ahora solo quería la recompensa pero no quería encontrar el espíritu para hacer la tarea. El recién nacido de la familia había sido secuestrado y no tenían suficiente para pagar la recompensa por encontrarla. Para empeorar las cosas, era pleno invierno, lo que significa que quien tomó al bebé sabía que sus huellas estarían bien cubiertas. Honestamente lo odiaba aquí a veces, hubo un secuestro y lo único en la mente de las personas era el dinero. Se dejó caer en su asiento y apoyó la cabeza en sus brazos. Un gemido escapó de sus labios en el lento día y se estremeció un poco cuando una persona abrió la puerta y dejó que el aire helado se filtrara por un segundo antes de cerrar la puerta nuevamente. Ella hizo lo mismo que hacía todos los días y condujo su negocio como siempre.
A medida que pasaba el tiempo, notó que solo una persona había intentado tomar la recompensa, pero perecieron poco después, un mes después para ser exactos. Las recompensas iban y venían, y ella comenzó a perder la esperanza del pequeño bebé. Pasaron los días y casi toda la esperanza se perdió. Llegó el último día y la familia vino a ver si alguien había venido a tomar la recompensa. Nadie lo hizo. Suplicaron y dijeron que le pagarían a la persona que lo hizo, pero la mayoría simplemente lo rechazó, alegando que el bebé probablemente estaba muerto. Esto rompió el corazón de la pareja y le suplicaron a la chica del gremio que hiciera algo, cualquier cosa para que alguien lo aceptara y salvara a su bebé. Nadie lo haría a pesar de que ella les prometió un aumento en su clasificación. Antes de que la pareja pudiera salir, se detuvieron cuando entró una enorme figura envuelta. Su capa y bolsa estaban cubiertas de nieve y se las sacudió antes de dirigirse al tablero de recompensas. El silencio parecía disfrutar del gremio y la gente comenzó a susurrar sobre el hombre que les había estado robando cualquier recompensa. En este acuerdo, las recompensas eran la mejor fuente de ingresos si era lo suficientemente hábil. Todos miraron mientras miraba la recompensa solitaria en la esquina superior derecha y la arrancó de la pared, observándola durante unos minutos antes de ir al mostrador y esperar a que la chica del gremio la estampara. Sus ojos se iluminaron con esperanza y rápidamente firmó algo antes de entregárselo. ¿Dónde está la pareja?, preguntó estoicamente. Justo detrás de ti. Ella dijo. Se dio la vuelta para ver a la pareja y los miró. A juzgar por sus ropas, inmediatamente se dio cuenta de que estaban en el lado más pobre del asentamiento, pero eso no importaba. Reconoció al hombre como uno de los guardias en la puerta, pero la mujer que nunca había visto antes, debieron haberse mudado aquí o simplemente nunca les prestó suficiente atención. Dame una descripción del niño. Dijo con calma. Es un pequeño bulto. Se llama Mine. Frágil como puede ser. Tiene cabello azul y ojos dorados. Su piel es pálida. El médico dijo que era frágil y dijo la madre frenéticamente. ¿Cuándo desapareció?, preguntó. Hace un par de meses. Nació en julio y desapareció en agosto. Traté de buscarla, pero Grimm siempre atacó y tuve que informar aquí. Ambos siempre tratamos de salir a buscarla, pero siempre algo surgió, lo intentamos. Dijo el padre. Seis miró a la pareja y luego al periódico de recompensas y vio que no había recompensa, pero no le importó. Un niño estaba en peligro y nadie quería ni siquiera dar un paso. Podría haber habido alguien en el pasado, pero había muchas personas capaces que podían buscarlo. Esto no solo era moralmente incorrecto, sino ilógico. Envolvió la recompensa en un rollo y luego la metió en su bolso. La buscaré. Él dijo. ¿Qué? Ambos padres tartamudearon al unísono. Dije que buscaría al niño. Él repitió. La esperanza parecía llenar sus corazones y no pudieron evitar dejar que las lágrimas fluyeran mientras él permanecía allí en silencio. Si bien le gustaría tener más información, parecía que ni siquiera la pareja sabía por dónde empezar, lo que significaba que no tenía más remedio que ir de un establecimiento a otro preguntando. Señor, ¿está seguro? La chica del gremio le preguntó. Lo estoy. Un niño está en riesgo y está separado de sus padres. Esto tomará un tiempo ya que no tengo información, pero lo lograré. Él asintió. Su voz nunca cambió de su tono frío, pero lo que estaba diciendo le dio esperanza a la pareja. Si bien trajo esperanza, afirmó que deberían considerar la posibilidad si no tiene éxito. Era solo una persona y encontrar un hijo en este continente llevaría meses, posiblemente años si fuera necesario, pero lo haría. Lo mantuvo en movimiento y lo mantuvo ocupado. Gracias, 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 gracias. La madre sollozó en voz baja. Él asintió y luego salió del gremio poco después, ni una sola vez dejando escapar una sola emoción. Puede que no haya mostrado abiertamente sus emociones, pero tenía una sensación de preocupación por el niño, lo hizo sentir incómodo escuchar a alguien secuestrar a un niño, un bebé, no obstante. Fue bueno que sintiera algo. Significaba que una pequeña parte de él era al menos humana. Un par de horas después, 3 personas ingresaron al gremio. Cada uno pregunta por él y recibe respuestas vagas, pero responde no obstante. Se fueron poco después de recibirlos y comenzaron a seguir el rastro de migajas sueltas que siempre dejaba. La nieve crujió bajo sus pies mientras caminaba por el desierto. Cada acuerdo al que acudía siempre le proporcionaba una pequeña evidencia que le permitiría pintar una imagen más grande. Por lo que ha reunido hasta ahora en la última semana.
El niño había sido secuestrado en medio de la noche mientras los padres y el hermano mayor dormían. Los lugareños habían declarado que pasaría un hombre de aspecto sombrío, cada vez que pasaba también había un cuerpo abandonado poco después. No era mucho para seguir y una cantidad minúscula de irritación se apoderó de su cuerpo, pero rápidamente lo suprimió. Atención. La irritación y la ira llevaron a errores y a un enfoque nublado. Continuó recorriendo cada asentamiento y después de mirar su mapa, se dio cuenta de lo lejos que estaba del asentamiento en el que se encontraban los padres. Pasaron un par de meses a pie y unas pocas semanas en cualquier otro transporte, excepto Bullard. Las pistas comenzaron a juntarse lentamente y en su tercer mes de búsqueda, descubrió dónde estaría la niña. Pasó el tiempo y el invierno finalmente comenzó a terminar cuando el aire se calentó. Estaba empezando a convertirse en primavera y la niña se acercaba cada día que pasaba. El acuerdo al que había entrado lo puso inmediatamente en alerta. Algunos de los habitantes lo penetraron con los ojos y los suyos vieron innumerables armas en sus cuerpos. Algunos tenían rifles, pistolas, cuchillos, espadas e incluso martillos. Todo quedó en silencio mientras caminaba por las calles en silencio y solo se detuvo para mirar a su alrededor y a los habitantes antes de continuar. Todos lo vieron mientras caminaba por el asentamiento antes de entrar en lo que parecía un bar. En el momento en que las puertas se abrieron y él entró, todo quedó en silencio. Todos los habitantes lo miraron cuando él fue al mostrador y esperó en silencio. Mientras lo evaluaban de arriba a abajo, él estaba haciendo lo mismo. Reconoció su tipo, un grupo de asesinos y mercenarios que probablemente tenían años de experiencia en ellos. Elegir una pelea tan cercana como él para encontrar al niño resultaría inútil. Existía la posibilidad de que una de estas personas supiera dónde estaba y no estaba dispuesto a desperdiciar esta pequeña oportunidad porque quería pelear. ¿Qué deseas? El camarero preguntó groseramente. Estoy buscando una niña. Ella desapareció hace unos 6 meses en un asentamiento lejos de aquí. 6 respondió estoicamente. Sus ojos parpadearían ante todo, desde la menor cantidad de movimiento desde el rabillo del ojo hasta la mirada en la cara del cantinero e incluso en el reflejo en sus ojos. Necesito ser más específico que eso. Muchas chicas van y vienen por estas partes. ¿Quieres información? ¿Comprar algo? El camarero dijo en el mismo tono. 6 buscó en su bolso y sacó algunas tarjetas de gravámenes antes de colocarlas en el mostrador. Al camarero ni siquiera le importó lo que quería y colocó una botella de cerveza en el mostrador. Es una niña, cabello azul y ojos dorados. Sería alrededor de 8 meses en este momento. 6 dijo brevemente. Ella está en un lugar pero ¿dónde exactamente te costará más? Más que un derecho de retención. El camarero dijo. 6 vio como sus ojos parpadeaban hacia alguien en la parte de atrás y escuchó el sonido de una puerta, cerrándose antes de que los pasos fueran detrás de él. 6 hostiles detrás de él. 2 a su derecha, 1 a su izquierda. El último estaba flotando sobre su hombro. ¿Dónde está la chica? 6 preguntó con calma. Como dije, te costará. He oído hablar de ti. Escuché algunas historias sobre un hombre que usa una capa sucia de culo y recorre los asentamientos pensando que es un héroe. También escuché algunas historias de que eres bastante ingenioso conjunto de armadura debajo de esa tela tuya. Me pregunto cuánto costará. El cantinero sonrió. Las marcas detrás de él se acercaron y el aire de repente se puso tenso por un minuto. Nada se dijo mientras los hombres se acercaban más y más a él antes de que respirara profundamente y sintiera que el tiempo parecía disminuir un poco. Cuando exhaló la última vez y abrió los ojos, se movió rápidamente hacia la izquierda justo cuando un puñetazo se disparó más allá de su cabeza y navegó directamente hacia el cantinero. El hombre fue arrojado al estante lleno de licor y cayó inconsciente. 6 luego envolvió rápidamente su brazo derecho alrededor del primer atacante, luego usó el izquierdo para agarrar la parte posterior de su cuello y golpeó su cara contra el mostrador violentamente. El sonido de su cuello rompiéndose llegó a sus oídos y rápidamente retrocedió cuando los otros trataron de converger en él. 9 hostiles permanecieron. Uno trató de atacarlo desde la derecha y lanzó un gancho derecho, lo bloqueó con el brazo derecho antes de usar el izquierdo para sacar el cuchillo y voltearlo hacia atrás, luego apuñaló al atacante entre las costillas 2 veces antes de apuñalarlo en el cuello por última vez. Quedaban 8. 2 llegaron a él simultáneamente y él se asomó del ataque del primero antes de tomar represalias cortando su garganta. Los gorjeos húmedos del atacante se encontraron con sus oídos mientras observaba rápidamente al hombre apretar su sangrienta garganta antes de caer al suelo.
7 se quedaron. El ataque del segundo atacante fue bloqueado por su antebrazo y él agarró su brazo y lo giró en sentido antihorario y lo arrojó al suelo. Su rodilla golpeó contra el codo del atacante y los escuchó gritar cuando se escuchó un crujido repugnante antes de que fuera silenciado cuando pisoteó su cráneo. La materia del cerebro, los fragmentos del cráneo y la sangre salpicaron todo el suelo mientras el cuerpo se sacudía violentamente por un segundo y todos parecían retroceder. Solo quedaban 6 y dudaban. Sin embargo, entendió por qué, solo le tomó alrededor de 10 segundos consecutivos para eliminar a 4 atacantes. Probablemente cada uno tenía aura, pero no hizo nada contra él. Uno de los 6 restantes agarró una silla cercana y se la arrojó. Rápidamente lo agarró y lo desgarró de su agarre antes de balancearlo a velocidades cegadoras, arrojándolos a través de la barra y volando hacia una pared, donde cayeron inconscientes. Los 5 que todavía estaban en comisión no querían arriesgar sus vidas y se arriesgaron a vivir otro día saliendo corriendo por la puerta. Ahora no era nada si el atacante podía evitarlo. Sus aumentos ayudaron con eso, pero su cuchillo pareció cortar su aura. Esta era una teoría que había logrado demostrar varias veces. Para entonces, el cantinero estaba empezando a despertarse y sacudió la cabeza varias veces y luego parpadeó en estado de shock cuando vio a 4 de sus clientes muertos y uno inconsciente cerca de una de las paredes. Antes de que pudiera decir algo, una mano blindada se apoderó de su garganta y lo arrastró sobre el mostrador y golpeó su rostro contra el mostrador. Uno de sus brazos estaba torcido en sentido antihorario y sostenido detrás de él por la muñeca. Hizo una mueca violenta e intentó luchar, pero se detuvo rápidamente cuando una ola de dolor le inundó el brazo. ¿Dónde está la chica? 6 preguntó con calma. Vete al infierno. El camarero dijo. Todo estuvo en silencio por unos segundos antes de que Six pateara la parte posterior de sus rodillas y colocara ambas manos sobre el brazo izquierdo del hombre antes de golpear su rodilla en el codo. Se escuchó un repugnante crujido y el hombre intentó gritar, pero fue silenciado cuando se colocó una mano sobre la boca y un cuchillo contra su arteria. El cuerpo humano promedio contiene de 4,7 a 5,5 litros de sangre. Cortar la arteria carótida hará que pierdas la conciencia en 60 segundos y mueras en menos de 3 minutos. Esta es una estimación aproximada, por supuesto. No voy a preguntar de nuevo después de esto. ¿Dónde está la chica? 6 preguntó con calma mientras sostenía al hombre por la frente mientras el cuchillo aún estaba contra él. El hombre comenzó a sudar profusamente y su corazón comenzó a latir rápidamente durante unos segundos. Bien. Muy bien. Hay una mansión cerca de un día de caminata que está al norte desde aquí que tiene una gran mansión. Está cerca de un gran campo que da a un lago. Hay una montaña con forma de daga, no te la puedes perder. Word es que la mierda enferma allí tiene interés en algunas personas y las mantiene deprimidas en algún sótano o alguna mierda. Por lo general, paga los músculos contratados para vigilar mientras hace algunos negocios. El hombre dijo. ¿Qué tipo de negocio? 6 interrogados. No lo sé. Es reservado sobre todo y le paga a la gente para mantener la boca cerrada. Eso es todo lo que sé. El hombre gritó. Hubo silencio mientras Six simplemente sostenía al hombre en su lugar antes de sopesar sus opciones. Lo más probable era que alguien fuera a ver esto, pero no le importaba. Tenía lo que necesitaba y era suficiente. Mientras miraba al hombre, frunció el ceño cuando lo vio comenzar a reír. No dijo nada más que entrecerrar los ojos. Mis muchachos te matarán. Te despojarán de tu equipo y luego lo venderán junto con esos niños. Saldré de esto en poco tiempo. La mitad de ustedes cazadores no tienen el descaro de terminar el trabajo. El hombre se rió sombríamente. No soy un cazador. 6 dijo en el mismo tono. Inclinó la cabeza del hombre hacia atrás para mirarlo y luego levantó el cuchillo. La hoja brillaba intensamente a la luz y los ojos del hombre se abrieron mucho antes de levantar su mano derecha. Resultó ser inútil porque la cuchilla atravesó su mano con facilidad y se hundió antes de entrar en su tráquea. Sus gorjeos húmedos rompieron el silencio en el aire y Six se retorció y rasgó su cuchillo a un lado. La sangre salpicó el mostrador y el piso en forma de arco antes de que él retrocediera y mirara su hábil trabajo. No dijo nada cuando salió del bar y salió del asentamiento. Si bien esperaba que fuera pacífico, terminó dejando un par de cadáveres al salir. Ni una sola vez sintió una pizca de emoción cuando salió. Durante el día y medio siguiente caminó en silencio, evitando a Green y otros enemigos inútiles para llegar a la mansión más rápido.
El tiempo pareció pasar y era de noche cuando apareció la gran mansión. Se paró al borde de un acantilado y observó durante los siguientes días. Pasaron días y noches en el borde de ese acantilado simplemente observando, rotaciones y posiciones de los guardias, cuánto poder de fuego tenían, las características de los diferentes guardias, etc. Para ocultar su posición. Patrullas de guardia laxas, una gran barrera que era demasiado alta para que él saltara, afortunadamente sin cámaras, una puerta delantera y una puerta trasera con 2 guardias. Los guardias de la parte posterior rotaban cada 4 horas. Guardias en el techo que vigilarían de cerca el recinto y rotarían. En su tercera noche, había reunido suficiente información para finalmente infiltrarse en el complejo y eliminar cualquier hostil. Sus colores oscuros de armadura funcionaban bien bajo el cielo nocturno y apenas hizo un ruido cuando rodeó la puerta y observó la gran puerta desde atrás. La puerta estaba vigilada por 2 hombres, ambos con chalecos de Kevlar y varias bolsas con revistas. Parecían profesionales y sus ojos tenían años de experiencia. Bastarían 2 disparos para eliminarlos, pero comprometería su posición. Metió la mano en uno de los soportes de su caparazón en su armadura de pecho y arrojó un caparazón cerca de la pared. Ambos miraron el lugar donde escucharon el ruido y el que estaba en el lado derecho de la puerta se acercó. Se inclinó hacia el suelo y levantó la cáscara de la escopeta, observándola cuidadosamente y la giró un poco. Oyó un ruido detrás y rápidamente se dio la vuelta para encontrar al otro guardia desaparecido de su lugar. No quedaba nada más que un parche de sangre en el suelo con la pequeña luz que proporcionaba la única iluminación. ¿Qué demonios?, murmuró mientras se acercaba al lugar. Cuando se inclinó para mirar la salpicadura de sangre, no sintió la figura masiva detrás de él. En el momento en que se levantó, un par de manos lo agarraron por la cabeza y una de ellas se colocó contra su boca. Luchó mientras colgaba en el aire y emitió un ruido de asfixia cuando su flujo de aire comenzó a abandonarlo lentamente. De repente, su cuerpo quedó flácido cuando la mano en su boca se torció hacia la izquierda y le rompió el cuello con un chasquido. 6 dejó que el cuerpo colgara en sus brazos por unos segundos antes de llevarlo al cepillo y ocultarlo junto al anterior. Buscó una llave en los cuerpos antes de encontrar una en el segundo guardia que mató y luego regresó a la puerta. Cogió el arma de su escopeta que usaba como distracción, luego fue a la puerta y metió la llave en la cerradura. La cerradura se abrió y fue arrojada a un lado antes de que él entrara y cerrara la puerta poco después. Miró alrededor y miró al guardia que comenzaba a mirar hacia la puerta. Metió la mano hacia su torso y arrojó un cuchillo desechable a velocidades cegadoras. El cuchillo navegó por el aire con un pequeño silbido antes de entrar entre los ojos del guardia. El cuerpo tropezó un poco hacia adelante antes de girar por el costado del edificio. 6 rápidamente corrieron hacia el cadáver que caía e interceptaron su impacto desde el suelo antes de que alguien pudiera escuchar. Puso el cuerpo en los arbustos y luego miró por la ventana, viendo un pasillo débilmente iluminado antes de agacharse cuando las luces se encendieron. Apenas se asomó para ver a un hombre mayor con una doncella bajar las escaleras y doblar la esquina. 2 guardias se acercaban al costado de la casa y él rápidamente se escondió en la esquina y observó mientras pasaban junto a él, sin darse cuenta hasta el último segundo. Solo se dieron la vuelta porque sintieron algo detrás de ellos, pero él ya tenía las manos sobre cada una de sus bocas antes de retorcerles el cuello. Se escucharon 2 fuertes grietas y él arrastró ambos cuerpos cerca de los arbustos más cercanos a la casa y los arrojó allí, fuera de la vista de nadie. Levantó la vista cuando escuchó al otro guardia llamar al primero. Miró dentro de la casa y vio a un guardia ponerse en alerta y comenzar a salir. El lugar en el que estaba vacante cuando el guardia dobló la esquina. Vio 3 cuerpos en los arbustos y comenzó a llamarlo por radio antes de detenerse cuando otro cuerpo del techo aterrizó sobre él. Sus ojos se abrieron cuando el segundo guardia en el techo estaba encima de él, con el cuello roto en un ángulo desagradable. Mientras empujaba el cuerpo fuera de él, sus ojos se abrieron cuando una figura oscura masiva descendió sobre él y luego plantó el talón en el costado de su cuello cuando trató de rodar fuera del camino. Six levantó el pie y luego levantó el cuerpo antes de deshacerse de él en otro lugar, antes de repetir el mismo proceso con los otros 3 cuerpos. Una vez que estuvo seguro de que los cuerpos estaban bien escondidos y fuera de la vista, luego procedió a encontrar un camino adentro. Le tomó varios minutos, pero finalmente encontró una puerta del sótano al lado de la casa que estaba bien escondida. Había un candado en las manijas, pero sus manos lo rompieron fácilmente y luego lo arrojaron a un lado. Entró en el túnel y equipó su escopeta.
Cuanto más profundo fue, más ruidos oyó y rápidamente llegó a una división de 4 vías. Escuchó voces delante de él y vio a 4 guardias dirigirse hacia él, esto lo hizo cubrirse a la vuelta de la esquina a su derecha y esperar a que pasaran antes de saltar sobre ellos. El más cercano a él de repente encontró un cuchillo en la garganta, mientras que el segundo fue pateado en el estómago y arrojado a la esquina de la pared. Se estremeció ligeramente cuando el tercero apuntó su arma hacia él y disparó. Tomando su sorpresa ante la reacción de sus escudos, rápidamente agarró su cuello y los hizo girar en el suelo antes de torcerles el brazo. El chasquido del hueso y un grito llegaron a sus oídos. Todavía estaban sosteniendo su arma y él dobló su muñeca para que el arma estuviera en la cuarta persona y rápidamente usó su dedo para apretar el gatillo. Los disparos resonaron por todo el pasillo y el cuarto guardia, el aura, cayó rápidamente y su cuerpo comenzó a estar lleno de agujeros sangrientos. Se dejó caer contra la pared y rápidamente se deslizó hacia un lado antes de sucumbir a sus heridas poco después. Esto sucedió en unos segundos, 10 como máximo. Necesitaba trabajar en eso. Se requeriría más entrenamiento, posiblemente contra enemigos más experimentados. Zeke sacó su escopeta y apuntó contra el pecho del tercer guardia antes de apretar el gatillo. La sangre salpicó la pared e hizo lo mismo con el segundo guardia, matándolos sin piedad antes de continuar por el pasillo. Escuchó el sonido de las botas en el pasillo y equipó su DMR antes de apuntarlo hacia adelante. 3 guardias cayeron después de que él disparó 3 rondas mientras el resto se cubrió a la vuelta de la esquina. Uno de ellos se asomó por la esquina y el resto vio como su cabeza se sacudía violentamente cuando la ronda entró antes de que el cuerpo cayera al suelo. Zeke miró a la vuelta de la esquina antes de mirar a su alrededor y luego comenzó a arrastrarse lentamente por el pasillo. Los guardias detrás de la esquina estaban haciendo un plan, tratando de encontrar una manera de expulsarlo cuando el poder se apaga de repente. Parecía que algo había detonado cerca de la caja de fusibles y de repente todos quedaron en la oscuridad. Escucharon que las botas golpeaban el suelo y de repente salieron a la vuelta de la esquina y abrieron fuego cuando lo vieron activar su cerradura de armadura e iluminar el pasillo. Incontables disparos fueron disparados rápidamente contra él mientras estaba en el bloqueo de armadura y tan rápido como fueron disparados, terminaron. Medio segundo después, la habilidad se desenganchó y el EMP explotó, arrojando a los guardias a la oscuridad una vez más. Se escuchó una fuerte respiración de cada uno de los guardias y sus corazones comenzaron a latir rápidamente. Los latidos finalmente se convirtieron en golpes en los cofres y sus corazones saltaron a sus gargantas cuando escucharon un gorgoteo húmedo y el sonido de un cuerpo cayendo. Se dieron la vuelta y comenzaron a disparar, sus flashes son la única pequeña sensación de iluminación en el oscuro pasillo. Cada vez que uno de ellos disparaba, Zeke se acercaba con un nuevo cuerpo en sus manos y un cuchillo en alto. La última persona vio la muerte en forma de gigante y decidió intentar arriesgarse y escapar de la carnicería. Esto no era parte del trato. Esto no era parte del maldito trato. Él entró en pánico. Mientras corría por el pasillo y veía la puerta del sótano que daba al exterior, de repente se derrumbó cuando 2 balas entraron por detrás de sus rodillas. Un grito de dolor escapó de sus labios cuando comenzó a gatear hacia la puerta. La sangre goteaba de sus piernas mientras se arrastraba lentamente hacia la única esperanza de salvación. ¿Cómo diablos esa cosa pasó por alto nuestro aura? ¿Qué demonios estaba usando? Pensó en agonía. El pasillo estaba oscuro pero apenas podía ver al gigante que mataba a los demás acercándose a él. Las pesadas botas resonaron por los pasillos del sótano y lo hizo arrastrarse más rápido y alcanzó las escaleras. Sus manos se aferraron a cada paso con fuerza y había comenzado a arrastrarse hacia arriba, pero sintió un agarre de hierro agarrar su pierna y traerlo de vuelta a la oscuridad. El terror llenó su corazón y sintió que su corazón iba a explotar por cómo fue duro latir. ¿Qué negocio está haciendo su superior aquí? 6 preguntó mientras daba la vuelta al hombre y lo agarraba del cuello, levantándolo lentamente con una mano del suelo. Está encontrando niños alrededor de Redmond que se ajusten a sus preferencias. Dijo algo sobre la creación de la familia perfecta. El hombre se atragantó. ¿Dónde está la niña? 6 preguntó mientras acercaba al hombre a su casco y observaba cómo sus ojos se abrían con terror. ¿La sangre nueva? Ella está arriba en la mansión en el 3er piso. Gira a la izquierda cuando alcances la parte superior de las escaleras y verás la habitación al final del pasillo. Es probable que él ya sepa que estás aquí desde entonces. Uno de nosotros lo comunicó por radio. El hombre respondió. ¿Qué más hay aquí abajo?
6 cuestionados. Eso es todo lo que sé. El hombre se detuvo cuando Six colocó su cuchillo contra la herida de la rodilla y comenzó a cavar lentamente. ¿Qué más hay aquí abajo? 6 preguntó de nuevo. Bien. Joder. El jefe tiene un laboratorio aquí abajo. Está suministrando a algunos de los ricos algo de mierda premium, algo sobre mejorar su aura. Lo vende a los asesinos que lo necesitan para sus trabajos a cambio de músculos contratados. Lo último que escuché fue, lo vendió a algunas grandes pelucas sobre Atlas. El guardia se ahogó cuando Six apretó su agarre sobre su garganta. No se dijo nada del espartano mientras consideraba qué hacer con el hombre. Escucha, hombre, te dije todo lo que quieres y lo que sé. Tienes que dejarme ir. Por favor. El guardia suplicó con voz ronca. 6 miró al hombre antes de colocar su mano derecha en la parte posterior de su cabeza y luego procedió a golpear su cabeza en el primer escalón, rompiendo la madera fuerte y partiéndola por la mitad. La sangre y las astillas impactaron su casco y su mano descansó sobre el cráneo del guardia antes de soltarlo. Un charco de sangre comenzó a formarse alrededor del cuerpo. Mientras lo miraba se dio la vuelta rápidamente, buscó en los túneles y finalmente encontró un laboratorio de algún tipo. Varios productos químicos se apilaron cuidadosamente en los estantes y miró a su alrededor durante unos segundos. Vio una gran caja de polvo de fuego en polvo en uno de los estantes y clavó su cuchillo en la grieta, rompiéndolo y luego procedió a verter un poco en todo el laboratorio. Cuando eso terminó, comenzó a hacer un camino hacia el pasillo y subir las escaleras. Brillaba tenuemente y abrió la puerta del sótano y dejó un pequeño sendero que se envolvió y finalmente condujo a la puerta principal. La caja fue arrojada a un lado descuidadamente y él equipó su escopeta antes de forzar la puerta para abrirla. Sus oídos captaron un ruido a su derecha y rápidamente apuntó su escopeta al asaltante, pero la bajó ligeramente cuando vio que era una sirvienta. Parecía aterrorizada y temblaba horriblemente en su uniforme al verlo. Él no dijo nada, solo le hizo un gesto para que se fuera con su arma, también rápidamente. Ella pasó a su lado y salió mientras él subía las escaleras con cautela. Sus ojos se lanzaron al menor indicio de movimiento mientras sus oídos captaban constantemente sonidos. Se oyó el llanto. Captó el sonido de una mujer y un hombre gritando, presumiblemente otra doncella y el dueño de la mansión. Cuando llegó a la cima de las escaleras, se fue a la izquierda y avanzó por el pasillo para encontrar la última habitación en el pasillo. Escuchando atentamente a la puerta, era de hecho el dueño y una criada, con el niño en la habitación. Apenas tomó fuerzas para derribar la puerta. La barrera de madera entre ellos estaba repentinamente vacía, ya que se astilló un poco y giró una vez antes de caer al suelo con un fuerte golpe. Vio al viejo abrazar repentinamente a la niña y abrazarla mientras sostenía un cuchillo en su garganta. Esta era su misión, recuperar al niño y llevarlo a la familia sano y salvo. Sus características comprobadas. Cabello azul como el cielo, ojos dorados y piel pálida. Inmediatamente se dio cuenta de que ella era frágil a juzgar por lo pequeña que era y le incomodaba oírla llorar. La criada entró en pánico e intentó librar a la niña de su alcance, pero rápidamente la golpeó con la mano armada y le cortó el ojo con el cuchillo. Ella gritó en voz alta y cayó al suelo mientras apretaba la herida con fuerza, mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Mientras el hombre estaba ocupado haciendo eso, Six equipó su DMR y apuntó, disparando un solo disparo que crujió ruidosamente dentro de la casa y entró en el ojo del hombre. El aplastamiento del órgano de la visión pronto fue seguido por el crujido de los huesos cuando pronto entró en su cráneo y salió. La sangre salpicó la pared y el cuerpo comenzó a caer. Más rápido de lo que un humano normal podía reaccionar, Six agarró a la niña y la levantó del agarre del difunto cuando su cuerpo cayó al suelo. El llanto se encontró con sus oídos e hizo una mueca ante el sonido desagradable antes de colocar al niño en la cuna e ir hacia la mujer herida. Cuando lo vio acercarse, comenzó a vomitar y a arrojarle objetos que no hacían más que continuar. «Detener», dijo de manera uniforme. Casi al instante lo hizo mientras él le quitaba la mano de la herida antes de volver a ponérsela. Metió la mano en una de sus bolsas y sacó una almohadilla para su ojo dañado y luego envolvió una gasa alrededor de su cabeza. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó, haciendo una mueca cuando el material irritó su herida fresca. «Eres un civil en la situación». Él respondió secamente. Estuvo en silencio por varios segundos antes de que ella hablara. «¿Estás aquí para sacarla de aquí?», preguntó mientras miraba hacia la cuna. Él asintió con la cabeza y luego comenzó a ponerse de pie y buscar algo para llevar a la bebé.
No podía simplemente llevarla en sus brazos todo este tiempo, eso resultaría problemático si fueran atacados. Por favor, manténla a salvo. Ella suplicó. Él asintió una vez más y miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera beneficiarlo. Tenemos una cuna de Atlas, usa polvo de gravedad para suspenderla en el aire. Supongo que fue por algo, pero la probamos en uno de los otros, pescó en el armario y sacó una caja. ¿Otros? ¿Hay más? 6 preguntaron. Ya no. Los vendió hace un tiempo. No importa cuánto le suplicamos y le suplicamos, no le importó y solo hizo la transacción. Eso es todo lo que estos niños son para él, cheques de pago. Ella mordió. Ya veo, dijo en voz baja. No tenía nada que ver con eso. Por mucho que quisiera recuperar a esos niños, no pudo. No tenía los recursos del UNS ni de la ONI. Era solo un espartano en este planeta y no podía estar en todas partes a la vez. La parte realista de él se había hecho cargo y reflexionó sobre el hecho de que no había nada que pudiera hacer por esos niños que fueron vendidos. La única razón por la que había hecho esta recompensa era que tenía una pequeña cantidad de información, un poco era mejor que nada. Le llevó meses, pero encontró al niño y tardaría meses en volver. La ayudó a sacar la cuna móvil de la caja. El polvo de gravedad allí de repente se activó cuando lo encendió en la cuna redonda que se abrió para revelar una manta suave y una almohada adentro. Ella lo empujó hacia él y él lo sostuvo en el aire antes de girarlo y asimilar todos sus detalles. En la parte trasera había un pequeño puerto donde vio un cristal, presumiblemente el polvo que lo suspendió en el aire. Presionó un botón y observó que los lados se abrían un poco antes de que una cubierta pareciera cerrarse sobre la pequeña cuna, posiblemente sellando todo lo que había dentro. ¿Cuánto tiempo necesita ser reemplazado? Preguntó. El polvo necesita ser reemplazado cada pocas semanas, de 2 a 3 para ser exactos. Te seguirá siempre que tengas el faro. Ella informó. Observó mientras ella entraba al pasillo y entraba a otra habitación antes de entregarle un estuche, la mayoría de las ranuras estaban llenas de polvo de gravedad que resultó ser beneficioso. Lo siguiente que explicó fue lo que el niño necesitaba: atención constante, medicina, comida y agua, y para ser cambiado. Él ya sabía que ella era débil, pero esto trajo varios problemas. Si no era bueno para interactuar con civiles fuera de una conversación profesional, ¿cómo se suponía que debía cuidar a un niño de 8 meses? Los 2 adultos luego procedieron a reunir suministros y meterlos en una bolsa antes de que él le contara sobre un asentamiento que estaba a medio día de caminata al este de la mansión donde podía examinar su ojo. Ella le agradeció profusamente por liberarla antes de abandonar la habitación y la mansión después de reunir suministros. Se quedó allí por unos segundos antes de notar que estaba en silencio y miró dentro de la cuna para ver a Mine mirándolo mientras le mordía el puño. Su mano empapada en saliva se alzó hacia él y él suspiró antes de levantarla suavemente y colocarla dentro de la cuna levitante. La bolsa de suministros estaba unida a la parte posterior de la cuna levitando y comenzó a seguirlo mientras bajaba las escaleras. Sus ojos se fijaron en todo mientras allanaba oscuridad y él se dirigió hacia la maleza, cerrando las puertas de la cuna para evitar que cualquier palo le golpeara la cara. Pasaron varios minutos y los dos llegaron al acantilado donde se encontraban su capa y su bolso, con vistas a la mansión. El DMR estaba equipado y reemplazó sus rondas personales por las de fuego y las recargó. Cuidadosamente apuntó al camino y disparó. Poco después de que se escuchó el crack, observó a través de su alcance mientras el sendero se encendía y el fuego comenzaba a extenderse al sótano. Cuando el fuego finalmente llegó al laboratorio, reaccionó con los innumerables polvos y productos químicos allí antes de explotar una vez. Luego creó una cadena de explosiones que explotó el sótano antes de extenderse a la mansión y destruirlo en una gran explosión. Los dos vieron la iluminación de la explosión desde el acantilado. Su visor reflejaba las secuelas mientras sus ojos parecían brillar un poco antes de que trozos de la mansión cayeran del cielo. Se inclinó sin palabras y se echó la capa sobre los hombros, luego se puso la bolsa poco después antes de comenzar la caminata de regreso al asentamiento. Tenía un hijo que devolver a su familia mientras ella tenía un lobo para mantenerla a salvo. Palabras del creador de la historia. Aquí estoy con otro capítulo de esta historia. Ahora, aunque parezca que nada está sucediendo realmente en este momento, quiero profundizar un poco la parte de la historia de fondo de Six antes de llegar al canon. En otras palabras, gracias por leer hasta este punto y ser paciente. Ahora en las revisiones. Luxorai.
Sí, surgió algo y tuvo que volver a publicar el capítulo. Soggy Sox 117. Bingo, aunque pensando en darle un nombre. Josepi. Eso realmente me hizo reír por unos 5 minutos. Saque 110. Sí. Entonces, la mayoría de las personas que leen la historia disfrutan ese aspecto de él vagando. Quiero decir que es interesante ver innumerables historias donde el protagonista se une a Beacon, pero ese tropo comenzó a desvanecerse en mí cuando hice Honey Topsy y esta historia. Blackwing. Wow, una revisión larga como siempre, pero me gusta leerlas. Sí, en esta historia, Six realmente no habla mucho y cuando lo hace, generalmente es para encontrar información. No es un adolescente tímido que no puede mantener una conversación porque sí sabe cómo mantener una, pero no tiene ganas de hablar la mitad del tiempo. Él está más en observación que nada. Lord Demolitions. Para entonces ya serían demasiado viejos para que yo haga eso. Además, voy con la UA donde Six la salvó. Golden Nova. Quiero decir, sí, pero prefiero desarrollar la historia como dije un poco más arriba. Ya no estoy demasiado interesado en saltar directamente al canon. Saltar directamente al canon sin ninguna acumulación para el personaje deja un mal sabor en mi boca ahora. Básicamente, lo que intento decir es que no tengo ganas de apurar esto. Sin embargo, si lo desea, puede saltear el próximo capítulo y ni siquiera me sentiría mal. Mortarion el Señor de la Muerte. Afirmativo. Gracias por el comentario, lo agradezco. Malgrat. Él está haciendo movimientos, pero parece que no puede precisar dónde terminará Six. 6 solo deambula por Remnant sin dirección la mitad del tiempo. En algunos casos visitará el mismo asentamiento o asentamiento 2 veces o viajará a un nuevo continente. Además, la gente rara vez lo escucha hablar y no se puede señalar exactamente a alguien que podría pasar por vagabundo la mitad del tiempo. Divineus Key. Voy a saltar un tiempo para los capítulos, pero Six no tendrá un aura. Marauder Prime 12. Gracias. Vivosaiden 98. Probablemente no, no lo sé. Scotusa 1. Gracias, más tarde. Alguien aleatorio. Generalmente no lo digo a menos que esté seguro. Invitado. Wow, ralentiza el rollo allí, amigo. Solo me estaba dando una sugerencia. No hay necesidad de esa hostilidad. Delone Swordswolf. Me alegro de que te hayas detenido. Nocheno. Algunos lo hacen, otros no. The Lost Memories 6. Gracias. Gamerman 22. Lo pensaré. Blaze 1992. Algo sucederá en el próximo capítulo, además se insinuó en este. Debath. Probablemente. Dual Beastunt. Bingo. Chipsy Boy. No lo sé. Lord of Mons. Hay mucho sobre la armadura espartana a lo largo de los años. Algunas fuentes dicen que tiene una fuente de energía ilimitada de los reactores de fusión ubicados en ella, mientras que otras dicen algo más. Sobre el envejecimiento, creo que envejecen más lentamente que nosotros. Quiero decir, jefe, es que, como 47 en este punto. Técnicamente, es probable que tenga alrededor de 43 años desde que pasó 4 años en el criosueño, pero en realidad tiene 47 años. ¿Cuánto tiempo viven? Quizás el humano promedio, si no un poco más. No sé, sería bueno ver cómo sería para el promedio de vida espartana. Así que eso es todo por ahora. Podría pasar un tiempo antes de publicar un nuevo capítulo para cualquiera de mis historias desde que empiezo las clases pronto, pero aprecio el amor y el apoyo hasta ahora con esto. Si el capítulo no te atrae y no sigue tu camino, entonces, titi duro. Lo dije antes y lo diré una vez más. No estoy aquí para impresionar a todos. Los errores son parte del proceso de aprendizaje con historias y prefiero aprender de mis errores y mejorarlos que continuar cometiéndolos porque quiero doblegarme a la voluntad de todos. Esta es mi historia y la escribiré como quiera y cometeré mis propios errores. No tengo mucho que decir aparte de ser respetuosos entre nosotros y los atraparé a todos por el otro lado. Tómalo con calma.